El contenido es el rey que engancha a las audiencias. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el programa de participación, opinión y escucha de los y las televidentes de Canal Capital. Gracias por acompañarnos. Hoy les proponemos una conversación en torno a esta pregunta. ¿Por qué series de televisión como lo es Garzón Vive o Francisco el Matemático enganchan hoy de una manera tan contundente a tanta gente, a pesar de haber sido producidas ya hace varios años? En varios programas hemos recogido testimonios de televidentes de Capital que nos han dado pistas sobre el origen de esa conexión y simpatía profunda de los televidentes con Garzón Vive y Francisco el Matemático. De esos testimonios hemos descubierto que la conexión se explica por las historias de vida de cada quien, las motivaciones vitales, los logros y los fracasos, los gustos, los sueños y los contextos sociales, económicos, políticos, culturales y regionales. Para entender mejor esas conexiones, esos pactos entre los televidentes y series como las que ya hemos mencionado, el defensor de audiencias invitó hoy a Mauricio Barrantes, investigador, comunicador social, crítico de cine y docente del Politécnico Gran Colombiano. Les invito a que tomen atenta nota. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo nos ayudas tú a entender esa relación y esa empatía que se genera con unas series como estas? Yo creo que ese es el gran poder de la ficción, y es que la ficción puede acercar a todo tipo de audiencias, en especial a los jóvenes. Gracias al poder del audiovisual, los jóvenes pueden acercarse a historias que puede que no hayan vivido, pero son entretenidas, y eso es lo que sucede con estas series. Cuando hay personajes tan potentes, como en el caso de Jaime Garzón, que fue un periodista, un personaje tan importante para la historia de este país, pero pues es retratado a través de una serie como sucede en Garzón Vive. La fuerza de este personaje lo que hace es acercarse a las audiencias, en este caso a los jóvenes, a poder conocer su historia y a través de esa historia conocer la historia del país. Y digamos que esa es la gran riqueza del audiovisual. Uno se pregunta por qué hoy las redes sociales tipo TikTok tienen tanto impacto, y es precisamente por el lenguaje, el formato que están utilizando. Ahora, pensando ya en la televisión, que todavía conecta con los jóvenes, el audiovisual. Y no cualquier tipo de serie o no cualquier tipo de programa, sino aquellos programas que a nivel narrativo logren tener un personaje de la fuerza que tiene Garzón Vive, porque pues no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un personaje que en términos del ADN colombiano representa muchas de las inconformidades que tienen hoy los jóvenes, que representó y representa en este momento una figura crítica frente al Estado, crítica frente a los problemas sociales. De allí que conecta con los pensamientos que en este momento tienen los jóvenes, y de allí que además es muy útil para que ellos puedan acercarse no solo a esta serie, sino a la historia de Colombia. Es indudable y es un tema de controversia en el mundo de la política siempre, que a pesar de todas nuestras realidades dolorosas y la cantidad de obstáculos que hemos estado viviendo en las últimas décadas, pasando por el conflicto armado, el narcotráfico, la expulsión de una gran cantidad de masas campesinas, con todo y sus dificultades y las limitaciones de nuestro sistema electoral y de nuestro andamiaje institucional democrático, Colombia ha avanzado, sin duda. Quedan unas enormes carencias. Y lo que sorprende es que estos muchachos de hoy viven esas realidades y empiezan a descubrir estas realidades del país casi que con la misma intensidad con la que la vivieron sus padres y sus madres, porque hemos recibido aquí testimonios de cómo esto ha propiciado un diálogo intergeneracional entre ellos. Y parecería que el país no ha cambiado, pero resulta que siguen siendo unas realidades con sus variantes y con sus transformaciones, unas realidades que están ahí todavía, y son realidades que empiezan a ser reconocidas y representadas en estas series de ficción. Sí, exactamente. Digamos que la historia de Colombia a través de sus generaciones es tan compleja por los distintos tipos de violencias que se viven,
que esto se puede contar a través de las generaciones y a través de las distintas herramientas que se tienen para contar las historias, como pues pasa con las series de ficción. Entonces, si bien, digamos, muchas de estas realidades han cambiado, la violencia, las violencias no han desaparecido en el país. Entonces, vivimos en este momento la situación del Catatumbo y pues estamos hablando de violencias muy complejas sobre las cuales hay que reflexionar y se necesitan actores no solamente políticos, sociales, sino también se necesita que los jóvenes se comprometan con lo que está sucediendo en el país. Y digamos, esto que está pasando en este momento está conectado con nuestro pasado. O sea, la complejidad del conflicto armado en Colombia no se puede leer únicamente a partir del presente. Requiere entonces un diálogo con otras generaciones, requiere un diálogo con sus padres, con sus abuelos, con colegas, para tratar de entender cómo Colombia, que pues tiene un conflicto armado histórico, pues logra en medio de toda esa realidad y todas esas violencias, pues tratar de salir adelante cada uno desde el rol que ocupe en esta sociedad, para así de alguna forma ayudar a construir pues salidas pues para esta problemática, porque creo que todos coincidimos en que este tipo de violencias lo único que generan es más daño al país. Entonces, pues desde el rol que cada uno ocupe en la sociedad, ya sea interpretando esas realidades, viendo a través de una pantalla, viendo a través de una serie de televisión o viendo a través de los noticieros o los canales que decidan para informarse, pues puede ayudar a entender esa realidad, reflexionar y también aportar desde el rol que cada uno ocupe. Hay dos hechos que no quisiera dejar pasar inadvertidos en esta conversación contigo, Mauricio. Uno es lo que ya mencionabas. Este tipo de realidades no pasan de agache frente a las experiencias de los jóvenes. Los adultos a veces con muchos prejuicios creemos que a los jóvenes estas cosas no les interesan, que porque están metidos en el mundo de las redes y de la frivolidad. Y resulta que no, los testimonios que hemos recibido aquí son contundentes y muy poderosos y muy inspiradores. Y lo otro es que se desplaza el papel que puede llegar a jugar, por ejemplo, un noticiario de televisión para mostrar las realidades y llamar las cosas como son. Y la gente siente, por ejemplo, que Garzón, ese man sí dice las cosas como son. Y la gente como que se siente con un Robin Hood que está diciendo las cosas que ellos quieren que se digan y que se griten y que se vuelvan públicas, como se vio, por ejemplo, de una manera no tan afortunada siempre en la llamada protesta social, en estos levantamientos sociales que hubo en América Latina entre 2019, 20 y 21 en particular. Sí, digamos que esa interpretación que se hace a través de los canales, que en este caso por lo menos puede ser la ficción, tiene que ver con la legitimidad de los medios. O sea, creo que pues esta crisis que no solo sucede en Colombia, sino en Latinoamérica y en el mundo frente a los medios de comunicación tradicionales y frente a las audiencias, es cómo las audiencias consideran que los medios están transmitiendo la realidad. Y pues estos medios de comunicación, tipo los periódicos, los noticieros, la radio, pues muchas personas jóvenes sobre todo no se sienten representadas frente a lo que allí se transmite y es por eso que pues por lo menos deciden informarse a través de otros canales, muchas veces en los cuales no se verifica la información, como puede ser las redes sociales, pero dentro de todo ese universo que existe para informarse también está la ficción, ¿sí? Y la ficción entonces cumple un papel muy importante porque ayuda a construir esos imaginarios sociales frente a hechos históricos, como es el caso de quién fue Jaime Garzón en la vida de los colombianos, pero también frente a lo que ha sucedido en el país. Entonces, el rol del audiovisual, el rol de la ficción termina siendo muy importante porque muchas veces termina construyendo ese imaginario que tienen los jóvenes frente a lo que pasó en el país o lo que está pasando. Entonces, hay que entender ese poder que tiene la ficción o que tienen otros canales distintos a los medios de comunicación tradicionales para ayudar a construir esa visión que tienen los colombianos, los jóvenes sobre la realidad del país o el pasado de nuestra historia, sí, mejor dicho, sobre nuestra historia. El último de los entrevistados nos narraba aquí, por ejemplo, que en su vida real, él
ha sido un guerrero porque le ha tocado trabajar en lo que sea, se le ha apuntado a todas las cosas porque él siente que esta sociedad no le ofrece oportunidades y él siente que el mundo que muestra Garzón Vive es un mundo que se parece mucho al de él. Siente incluso que él es como Garzón, en el sentido de que dice las cosas como son, llama las cosas por su nombre y las dice sin anestesia. Incluso en el plano personal y en el plano íntimo, él siente que Garzón lo representa porque en la serie a Garzón se le muestra una faceta de un hombre enamoradizo. Se enamora con una facilidad asombrosa de todas las mujeres que lo rodean. Hay una cantidad de elementos identitarios allí muy poderosos y a mí me parece que esas conexiones deberían ser tenidas muy en cuenta en el momento de definir una parrilla de programación, porque las audiencias nos están dando pistas y a veces no las valoramos suficientemente, Mauricio, ¿verdad? No solamente los canales tradicionales, sino también las plataformas de streaming o en general todos los que tienen espacios y tienen que generar, digamos, una programación o una oferta frente a los contenidos, pues la pregunta siempre está, ¿qué le interesa a las audiencias? ¿Qué le puede interesar a los jóvenes? Y yo creo que pasa con Garzón Vive y es que la realidad un poco pues supera la ficción, es decir, tenemos un personaje absolutamente potente, o sea, cualquier guionista pues se hubiera sentido muy satisfecho de trabajar en esta serie en el sentido que tiene un personaje que dice las cosas como son, que le logra generar esa identificación con los jóvenes, pero además que es un personaje tan potente por la forma en la que logró impactar en la historia colombiana y eso es muy útil dentro de la estructura narrativa de cualquier programa de ficción, ya sea serie, película. Entonces, tener un personaje tan potente como Garzón realmente es de gran ayuda para cualquier persona que se siente a adaptar, en este caso, un guión frente a algo que ya sucedió, ¿sí? Que digamos esas son las grandes dificultades cuando se hacen series basadas en personajes históricos, como en el caso de Garzón, pero pues la gran potencia que tienen estos personajes es que logran generar esa conexión de, uy, yo me veo reflejado en un personaje porque este personaje puede ser un tipo de persona que logra reclamarle a la sociedad, que logra criticar lo que está sucediendo de una forma inteligente, como lo hacía Garzón, pero además propositiva, porque pues Garzón no se quedaba únicamente en la crítica. Garzón era un activista que pues aportaba al país, en esta frase tan conocida hoy de construcción de país, pues Garzón es un reflejo de lo que efectivamente es construir país, porque pues él no únicamente se quedaba en una cuestión del discurso, sino hacía cosas, o sea, él pasaba a la acción. Tú ahora hablabas de ese momento de protesta social que vivieron varios países latinoamericanos y pues un poco eso fue pasar a la acción. Entonces yo creo que esos jóvenes que en su momento pues salieron a las calles conectando un poco con un personaje como Garzón, con otro contexto, con otro momento histórico que estaba viviendo el país, pues habla un poco de esa acción, el pasar de yo puedo pensar que puedo cambiar el país a efectivamente estar haciendo algo para cambiarlo. Entonces, yo creo que esa es la gran forma en la que una serie como esta, un personaje como Garzón, inspira en los jóvenes, porque es un personaje que actuaba, que realizaba cosas para cambiar el país. Es decir, no se quedaba únicamente en el discurso, sino que efectivamente aportaba a la construcción de país a partir de sus acciones. Mauricio, hay algo que a mí personalmente y en lo profesional me ha perturbado mucho. Es que a medida que han pasado los años, periodistas como yo, que ya estamos en 70 años de edad y 45 años de actividad profesional, hemos visto cómo ha ido progresando la idea que a mí me parece perturbadora, realmente que no la entiendo, de que es que para que a uno lo vean tiene que ser todo rapidito, chiquitico, cortico, porque la gente se mama a los 5 segundos y porque eso dicen las métricas y tal. Resulta que estas son series que duran media hora, pueden durar 1 hora y la gente no se va. Nos pasa, por ejemplo, a quienes vemos Netflix y otras plataformas. Uno se puede chupar un capítulo de 1 hora, pero si uno está atrapado se queda la hora. Entonces,
me parece que esa idea perturbadora ha progresado mucho y se ha trasladado mucho al periodismo, incluso en los noticiarios de televisión, que todo tiene que ser rapidito porque la gente se mama de los temas y que hay que darle muchos temas en una misma emisión. Y me parece que esto controvierte mucho eso. Sí, y digamos que ahí es cuando uno entiende que más allá de las fórmulas ganadoras hoy para lo digital, lo más importante va a ser el contenido. O sea, cuando uno le dicen el contenido es el rey y uno entiende esa frase, el contenido es el rey, ahí no importa tanto la duración, ahí no importa tanto que, no sé, cuántas veces uno ha iniciado una serie hablando únicamente de audiovisual, porque pasa igual con los libros o con un podcast, que uno puede decir, uy, los podcasts deberían durar tanto, pero en realidad uno podría quedarse más de media hora porque si uno se engancha y eso pasa con los jóvenes. Entonces ahí uno vuelve a esta frase del contenido es el rey y digamos esta idea de lo breve que es digamos lo que a uno en este momento le enseñan los grandes, las métricas en particular, cuando uno quiere un poco adaptarse a cómo funciona TikTok, cómo funcionan los reels de Instagram, pues uno dice, sí, pues claro, este contenido debería durar 1 minuto y en los 10 primeros segundos o en los 5 primeros segundos atrapar a la audiencia, porque si no yo deslizo y pues paso a otro tipo de contenido. Pero en realidad cuando un contenido es bueno, y efectivamente esa es la fuerza que tiene por lo menos Garzón Vive, o un buen libro, o un buen podcast, o una buena película. Cuando un contenido es bueno, no importa la extensión. Cuando un contenido es bueno, uno se puede quedar todo el tiempo que quiere. Y eso pasa muchas veces con las series. Digamos que en las plataformas de streaming, por eso es que mucha gente se queda a veces toda la noche viendo todos los capítulos que lanzaron, que es algo que no se puede ver digamos, en un canal de televisión abierta. Pero uno muchas veces decía, uy, ya quiero ver el siguiente capítulo, que esa era la fórmula, pues, de la televisión tradicional, que uno decía, uy, quiero que ya sea mañana porque me dejaron en el punto donde yo quiero saber qué va a pasar con este personaje. Entonces, más allá de que si bien funcionan esas fórmulas en digital, yo soy defensor de que el contenido es el rey y que el contenido es el rey significa que no importa la extensión más allá de esas fórmulas que hoy nos indican que debemos tener para ser exitosos en digital. Mauricio, te agradezco muchísimo por esta conversación tan exquisita. Estoy seguro que te volveremos a consultar en una, ojalá muy próxima oportunidad para que nos ayudes a entender las dinámicas, las lógicas con las que funciona este mundo maravilloso del audiovisual. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Encuentran en lo explicado por el profesor Mauricio Barrantes respuestas a la pregunta ¿por qué una serie como Garzón Vive engancha hoy todavía y de qué manera a muchos televidentes de Canal Capital? ¿Qué otras preguntas les surgieron mientras tomaban nota de esta conversación con Mauricio Barrantes? ¿Están en desacuerdo con alguno de sus planteamientos? Si así fueren, nos gustaría saber con cuál y por qué. Nos interesa animar el diálogo público sobre la pertinencia de los contenidos en nuestra parrilla de programación. Anímense. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co, tal como lo hicieron los televidentes a quienes hemos tenido como invitados especiales en este espacio de conversación con las audiencias de Canal Capital. El testimonio que escucharemos enseguida corrobora algunas de las pistas que nos dio el profesor Mauricio Barrantes. Brian Tovar es un joven de 28 años apasionado por las motos, tanto que desde hace 8 meses está trabajando como modelo de una marca motera de Bogotá. Su pasión por las motos empezó siendo apenas un niño, influenciado por un hermano. Hoy se siente muy a gusto con la motocicleta de bajo cilindraje que lo acompaña ya hace un buen tiempo. Su más reciente trabajo como modelo de una marca de motos es una de muchas ocupaciones laborales que ha tenido en su vida, buscando oportunidades que le garanticen estabilidad económica. La pasión por las motos está acompañada del activismo por la defensa de los derechos de los usuarios en motos en Bogotá, por la exigencia de una malla vial que no ponga en peligro sus vidas, por el respeto de las normas de tránsito por parte de otros actores, por contrarrestar la estigmatización social contra los propietarios de motos o por los que se considera abuso de las autoridades contra los moteros que trabajan con plataformas digitales. Como escucharemos enseguida, ese activismo innato en él se inspira en parte en la vida de Jaime Garzón y en sus personajes. Tomemos nota.
Brian, bienvenido. Gracias por estar en Audiencias Capital. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablemos de Jaime Garzón. ¿Por qué estás enganchado con Jaime Garzón? Jaime Garzón vive. Porque Jaime representa, digamos, el barrio de donde viene él, porque él mostraba sus personajes de donde venía él. El embolador, el suegro. Entonces, cada personaje, y uno dice como que pues, de cada personaje sacó lo mejor y lo dio y lo transmitió en una pantalla. Claro, te gusta porque te sientes representado en la serie. Sientes que ese no es un mundo ajeno a ti, es el mundo en el que has Exacto. vivido y en el que has crecido. Es por eso. Y pues yo soy un poquito mujeriego también, entonces eso. Sí, yo soy Porque, sincero. ¿qué Sí. tipo de personajes de los que están en la serie hoy, tú los reconoces hoy en la vida de tu barrio, allí donde estás en Fontibón? El universitario, el que es universitario Jaime, y el embolador, uno conoce gente en el Transmilenio, que es el embolador, y gente que no tiene pelos en la lengua y lo dice como es. Y Cuando dice, tú no, dices, pero es que está loco, no, pero si usted le presta atención, dice muchas cosas de la realidad de Colombia. Y lo chévere es que le decía las cosas a los políticos como era. desde la representación de varios personajes que dices tú, Jaime supo representar sacando lo mejor de esos personajes. Cuando dices que es lo mejor, te refieres al hecho de que pone a hablar a esos personajes sobre la realidad colombiana. Exacto. ¿Y cómo te parece ese recurso de apelar a diversos personajes para cantar la tabla? Un personaje que llegó y nadie creía, ni la familia creía en él, y llegó a donde está, y hasta llegar a ser patinador en la presidencia y sabía todo, y por eso es que lo tenían que callar. Tú eres de todas maneras muy joven para la época en que Jaime Garzón vivía. ¿Cómo es tu aproximación al personaje de Jaime Garzón? ¿Cómo empezaste a conocer a Jaime Garzón? Por mi mamá, la vimos esa novela hace harto y la volví a repetir, y mucha juventud le gusta esa novela. ¿Y por qué crees tú que a tu mamá le gustaba Jaime Garzón, la serie sobre Jaime Garzón? Porque decía las cosas como eran en la cara de todo el mundo, sin miedo. No tenía pelos en la lengua y por eso lo silenciaron en Colombia. ¿Qué hace tu mamá? ¿Por qué crees que ella se sentaba a ver a Jaime Garzón? Mi mamá no, mi mamá es ama de casa. Y ella era la que prendía el televisor y se ponía a ver la serie y tú estabas ahí Sí, sí, sí. y te parchabas con ella a ver la serie. Y me parchaba con ella viéndolo, sí. ¿Y qué pasaba mientras? Y ahorita la parchamos con mi papá y mi mamá y mis hermanos. Me interesa mucho que nos cuentes qué está pasando hoy cuando se ponen a ver la serie. Está la serie al aire y ustedes la están viendo en familia. ¿Qué pasa ahí mientras ustedes ven No, la serie? se ríe uno de esa época que le decía la verdad a la gente como sin pena. Y no es una novela que muestra ni lo que siempre muestran, que son prostis, que son droga, que es narcotráfico, es algo innovador. Que muestra la realidad en Colombia, sí, pero de otro punto de vista. Me imagino que además de conversar en familia mientras se está viendo la serie y siendo tú una persona joven, me imagino que también sientes la tentación de estar mandando recomendados por WhatsApp o en Instagram, decir cosas o en Facebook o en Twitter. Yo posteo mucho y muevo mis redes sociales desde ahí. También como vean, y todo el mundo no, es muy buena, la juventud de hoy en día conoce mucho a Jaime y lo reconoce y lo admira por lo que hizo Ujú. y hasta ¿Y, dónde llegó, ¿no? y cómo te explicas tú que una serie que fue producida hace ya tanto tiempo, una serie como esa, tenga la capacidad de suscitar el interés en los jóvenes hoy? No tuvo tantas oportunidades y se las hizo. Lucharla de que era empanada o fotocopias. Entonces es una realidad de muchos colombianos que vivimos, que uno dice, uy, pero tiene oportunidad, que nadie cree en uno, que uno hay veces dicen, sí, será que alcanzo, sí, será que se puede. Y al final todo se dio, todo se está dando. En un país que no hay muchas oportunidades, ¿no? Para los jóvenes. Porque uno sale Ujú. a buscar trabajo y necesita experiencia. ¿Y de dónde tiene experiencia? Claro. Entonces es Entra- duro. Entonces es muy triste. Uno no sabe ni qué hacer.
Creo que es un elemento muy importante que puede estar explicando las razones por las cuales los jóvenes hoy están viendo la serie. Hemos comentado aquí con otros televidentes sobre por qué les engancha la serie, pero creo que es la primera persona, sí, estoy seguro de eso, es la primera persona que subraya este elemento de la esperanza que genera Jaime, en los jóvenes sobre todo, y en personas Sí, como tú. porque él se quedó sin papá y mucha gente dice, no, pero es que me quedé sin papá y entonces se deprimen y no, toca salir adelante, vamos. Eso es Colombia. Eso Somos es hermosos, Colombia. pero lo que decía muchas cosas, muchas palabras, Jaime. Y de los capítulos que has visto, ¿cuál es el que más te ha impactado o qué episodio de los que has visto recientemente más te ha impactado y por qué? De los últimos capítulos, cuando él no creía y se gana el premio, dice uno como, ya, se ganó el premio, sí se puede. Uno hay veces se afana y no vive el desarrollo, el poco a poco. ¿Sí me entiendes? El poco a poco, sí. Sobre todo en un país donde la cultura narco nos hizo tanto daño de vendernos Nos la sigue idea. haciendo daño, ¿no? Nos sigue haciendo daño. La cultura narco es una cultura que hizo mucho daño, Brian, creo yo, porque nos metió la idea de que volviéndose un delincuente, un vendedor de drogas y demás, podía rápidamente superar todos los obstáculos en la vida por la vía rápida, rapidito y sin escrúpulos con tal de lograr sus objetivos. Y quitó eso que tú ves en la serie, que las cosas Exacto. hay que trabajarlas, hay que pulirlas, hay que sudarlas y honradamente. Y eso es lo que la serie va develando de Garzón, ¿no? Siendo él a ratos también pesimista porque la realidad lo golpea, pero el man no se entrega, el man está ahí firme. Y, y yo creo que toda la juventud, pues a mí me ha pasado que uno hay veces se sienta y dice, "Ah, pero es que nada sale, todo malo". Porque mucha gente me ha pasado también a mí, muchos jóvenes, uno es como, venga, pero, o sea, uno la lucha, ha pasado muchas hojas de vida, no pasa. Ahora estás dedicado a este tema de promover una marca de motocicletas con fotografías, con videos y demás. ¿Y qué más has hecho en la vida, en esa búsqueda que has estado haciendo por tener pues unos ingresos y una estabilidad económica y sentirte feliz con lo que hace? ¿Qué más has hecho en la vida, Brian? He tenido mi propia empresa con mi hermano, una ferretería. Comencé Ujú. desde abajo, vendí celulares en el centro de Bogotá, obviamente en buenos, no de dudosa procedencia. Trabajé con drones y pues ya lo último estoy trabajando ahí con modelaje, pero pues mirando qué se puede hacer más. Esto que nos estás contando desde el punto de vista testimonial me parece muy interesante para que nos ayudes a reconocer qué tan a gusto te sentías tú cuando estabas en las aulas estudiando, porque hay una gran discusión a nivel mundial. ¿Qué se debe hacer en las aulas con un joven, con una joven? ¿Cómo es que la escuela prepara a los muchachos para entrar al mundo de los adultos y para hacerlos sentirse felices, útiles y seguros de que tienen un buen bienestar? ¿La educación a ti te dio herramientas para hacer lo que tú soñabas desde pequeño? No, mira que no, yo mismo me las creé. Yo mismo me las creé porque tengo también problemas de aprendizaje y no me concentro y tengo pues, y soy como hiperactivo, soy igual de hiperactivo que Jaime. Ujú. Entonces es un poco difícil quedarse quieto. Si tú ves en las entrevistas de Jaime, él nunca se queda quieto con los zapatos, él siempre se mueve, entonces así mismo soy yo. ¿Y qué pasó en esa aula cuando había un pelado hiperactivo, un pelado con problemas de concentración? ¿Eso en el aula se habló con los maestros, con tus padres en algún momento? Sí, ¿Y, claro, y qué sí, pasó con claro. eso? No, era el niño que, ay, el niño mamón, el niño fastidioso, pero a mis 18 años, pues yo salí del colegio y a los 19 años ya creé, a los 17 salí, estudié, no me gustó estudiar y yo dije como, no, pues voy a hacer como mi propia empresa y comencé a los 19 años a armar mi propia empresa con mi hermano. Con tu hermano. Fíjate Y qué ahí duré, interesante. y ahí duré 19, pues como hasta los 23 me casé, Ah, me caramba, fue mal en el amor.
Entonces vendí todo, me tocó vender todo. Bueno, fíjate que aquí nos estás revelando las claves de por qué estás enganchado con Jaime Garzón. Es que sientes que tienes muchas cosas en común con él. Sí, y digo las cosas como son. Sin anestesia. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si usted está viendo la serie Garzón Vive y siente que Jaime Garzón y sus personajes hablan por usted, cuéntenoslo. Nos encantaría tener más testimonios como el de Brian. Recuerden que pueden escribirnos al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Recuerden que estamos en el corazón de Bogotá. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.